cómo está ahí más o menos el asunto, ¿sí? Eh, lo que pasa es de que, bueno, recordemos que esto realmente, al final de cuentas, lo que hace todo, digamos, no es que lo haga todo, ¿va? Pero el componente, uno de los componentes más importantes es la resistencia, ¿va, chicos? Por ahí ustedes, la plancha, pues tiene esta forma, ¿verdad, chicos? Tiene esta forma, más o menos. Y digamos que dentro de esa forma, por ahí están las plaquitas, ¿verdad? Donde va conectado hacia la resistencia, ¿verdad, chicos? Y esta resistencia, pues, va acá y va metido ahí en la plancha, en los tubitos. Ustedes no lo ven o dentro de las placas, ¿verdad? Yo lo hago así en espiral. No sé si realmente está así en espiral. Yo creería que no. Pero por lo que les decía yo de que ahí adentro ¿cómo se llama esto? Dentro de la situación ahí, pues de los calentadores, así encuentra uno esas resistencias, ¿verdad, chicos? Y esa resistencia pues está pegadita a lo que ustedes ven abajo de la plancha, ¿verdad, chicos? O sea, la parte metálica que ustedes ven ahí en la plancha está pegadito ahí. Y miren cómo son las cosas, ¿va? Recordemos de que, qué hace un disipador de calor, ¿va? Ustedes tienen su dispositivo, ¿verdad? Por lo regular, más que todo con las cuestiones transistorizadas, y ustedes le ponen ahí su gran disipador de calor, ¿va? Entonces el disipador de calor lo que hace es ayudarlos, porque este dispositivo se calienta tanto que se podría quemar, ¿va? Podría comenzar a fallar. Entonces ese disipador, digamos que es de aluminio, ¿verdad? Más o menos, alguna mezcla de aluminio con algún otro elemento, entonces absorbe ese calor, ¿verdad? Y lo disipa a través de esas placas. Entonces cuando ustedes tocan el disipador está tibio, pero no caliente, ¿verdad? Entonces, más o menos es el mismo concepto lo que hace esta cuestión de la plancha. O sea, lo que ustedes ven en la parte metálica muy probablemente sea aluminio o alguna mezcla ahí de aluminio con otro metal. Y como está pegado a la resistencia, entonces el calor de la resistencia se disipa en esa parte metálica y por eso es que la plancha pues se pone caliente, ¿verdad, chicos? Definitivamente. Entonces, pues igual, ¿verdad, chicos? Yo tengo acá, ¿verdad? Mi conexión. Mm, De verdad que no les he enseñado a medir el neutro y la fase con el multímetro, ¿verdad, chicos? No, ¿verdad? Recuérdenme. Creo No. que no, profe. No, ¿verdad? Ah, ok, Mm, esto sí va a ser importante. Cuando yo tengo mi espiga, ¿verdad, chicos? Eso ustedes ya lo hicieron, pero cuando tengo mi espiga, pues va un cable, ¿verdad? Y se separa en dos. Siempre van dos cables, ¿verdad? Pero yo los separo, eso se llama cable paralelo. Pareciera que dibujé una flor de aquellas de Mario Bros. Y iba corriendo ahí. Ay, no, definitivamente qué barbaridad. Pero cuando yo lo conecto a los 120 voltios, yo debo de saber, ¿verdad? Que ahí existen tres líneas, ¿verdad? Pero esa línea, la tercera línea, que es la tierra física, pues a veces existe y a veces no. Pero normalmente yo cuento con una línea neutra, ¿verdad? Y con una fase o línea viva. O sea que ahí en la fase es donde realmente está la energía. Más o menos funciona como en una batería, ¿verdad, chicos? Una batería. Yo tengo mi parte positiva y tengo por acá mi parte negativa. No es que sea una parte negativa, ¿verdad? Es la parte del neutro y la parte de la fase, ¿verdad? Y ambos me dan 120 voltios. Eh, Antes o todavía hay muchos tomacorrientes, ¿verdad, chicos? O sus aparatos. Si ustedes lo conectan al derecho o al revés, no hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema. De hecho, lo que hemos hecho nosotros no ha importado si conectamos conectamos la fase o conectamos el neutro. ¿Verdad que cuando hemos hecho lo del relé para encender el foco, ni siquiera hemos hecho mediciones, solo agarramos una de las líneas, la conectamos
pero no sabemos si estamos conectando neutro o no sabemos si estamos conectando fase. ¿Por qué? Porque la mayoría de dispositivos que utilizan la energía eléctrica, ¿sí? No les da ningún problema. O sea, si ustedes en el enchufe conectan el televisor así o le dan vuelta a las pilas y lo conectan así, funciona. Ahora, cuando ustedes están conectando motores, sí hay que tener cuidado. Porque recordemos que el motor DC o el motor AC funcionan muy similares, cambian algunas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, al motor DC, si ustedes le ponen positivo y negativo, gira para un lado. Y si ustedes le dan vuelta, gira para el otro. Entonces, ojo ahí también con los motores cuando se estén usando líneas eléctricas, porque eh, todo, ¿cómo se llama esto? Eh, todo se accede, ¿cómo se llama esto? Con los motores, va a girar para un lado o va a girar para el otro. Entonces, sí hay que tener cuidado. Pero sí existe, ¿verdad, chicos? Sí, sí está ahí. O sea, no es que no se me dé. Lo que pasa es que nosotros no lo usamos mucho porque al final de cuentas nosotros nos mezclamos muy poco con la electricidad, ¿verdad, chicos? Muy poco, pero pónganse ahorita que vamos a ver, por ejemplo, una plancha, una secadora, una lavadora o cosas así. Entonces sí vamos a tener necesidad de estar viendo peligrosamente la electricidad, porque por ejemplo una secadora no utiliza 120, sino utiliza 240. Entonces normalmente tiene dos líneas vivas, en vez de tener una fase tiene dos, una de 120, otra de 120 y por eso es que salen 240 voltios, ¿sí? Entonces, y también tiene una fase, ¿verdad? También tiene una fase y también tendría la tierra física, si es que existe, ¿verdad, chicos? Pero en este caso que estamos usando todavía 120 voltios, ¿verdad? Solo tengo una neutra y una fase. Entonces, como les digo, en la plancha, pues tampoco importa. Si ustedes ponen la plancha para un lado o para el otro, no tiene importancia. Pero ahora no sé si ustedes se han fijado, ¿verdad, chicos? Que ahora ya no es que no importe, sino que ahora los tomacorrientes ya vienen con una, ¿cómo se llama esto? Con una parte más gruesa que la otra. ¿Han visto? Ustedes que ahora cuando ustedes enchufan algo, no encaja hasta que lo ponen de manera correcta. ¿Verdad que sí? Sí, profe. Es así. O sea, definitivamente sí es así. Digamos de que me imagino yo que por algunas cuestiones de fábrica de construcción de los dispositivos, ahora sí tiene importancia si ustedes lo ponen al derecho o al revés, aunque yo todavía tengo algunos televisores aquí y son planos, por ejemplo. Los conecto, los sigo, tengo todavía enchufes de los normales, los sigo poniendo al derecho y al revés y sigue funcionando, ¿verdad? Pero para conocer cómo está la plancha, por lo menos por dentro, les vamos a dibujar aquí cómo estaría supuestamente conectado, ¿verdad, chicos? Acá, ¿sí? Yo vengo y estaría conectado a uno de los enchufes, ¿sí? Y esto sería, por ejemplo, el neutro. Voy a borrar lo demás para que no me estorbe por acá. ¿Verdad, chicos? ¿Sí? Profe, Dígame. ya desarmé mi plancha. ¿Ya la terminó de desarmar? Excelente. Ya. Ok. Por esto aquí explicando esto, van a entender ustedes más o menos cómo es que funciona la plancha. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí va a estar conectado el neutro, ¿verdad? Solo estoy haciendo este cuadrito, ¿verdad, chicos? El neutro, pero ya lo conecté acá para mi espiga, ¿verdad? Pero estos cables nunca se separan, ¿va? Aquí no hay necesidad de separarlos. Yo solo los separé con fines educativos, pero ustedes no van a venir a su plancha y no van a separar sus cables, ¿verdad? Eso solo lo hacíamos cuando tenemos que conectar un relé, pero acá no, ¿verdad, chicos? Entonces, igual, ¿verdad, chicos? ¿Qué hay adentro de una plancha? Pueden haber varias cosas. Una de las más importantes, o lo que ustedes vieron, de hecho, Cristian me decía, y usted lo puede ver ahorita, mi estimado Henry, es que tiene como dos placas, unas placas ahí que se unen, ¿verdad que sí, Dani? ¿Usted las vio ahí cuando desarmó su plancha? Profe, el mío tiene 3. Tiene tres. Ok, pero digamos que es un conjunto de placas que están separadas y que están ahí, ¿verdad? ¿Sí?
no se tocan. Sí, profe. Ok, esas, No. esas plaquitas que ustedes ven conjuntamente con otras cositas ahí, ay, no lo alcanzo a ver, espérenme, vamos a ver. Ahora sí, ahora sí lo veo. Ay, otra vez, me dice que mi ancho de banda es muy bajo. No puede ser, muchachos. Definitivamente ando penando mucho con esto del internet. Ah, ok. Ese que usted ve ahí, mi estimadísimo, eso es un termostato. Un termostato bimetálico se le llama. Es un termostato bimetálico. ¿Ya? Ese es un termostato bimetálico. Eh, si ustedes van destapando las planchas, van a encontrar diferentes tipos de termostatos. ¿Ah? Definitivamente. ¿Sí? Si son muy antiguos, los van a encontrar de una forma. Si son muy recientes, los van a encontrar de esta forma. Pero al final de cuentas, son unos termostatos bimetálicos. ¿Qué hace el termostato bimetálico o cómo es que funciona esta situación? Ok. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá el termostato. Vamos a poner una T por acá. De termostato. Ahí está su dispositivo, ¿verdad? Y les voy a ir yo explicando cómo es que funciona, ¿verdad, chicos? Y algunas planchas, no todas, también traen un termofusible, ¿sí? Trae un termofusible. ¿Qué hace este termofusible? O cómo funciona, también se los voy a explicar ahorita. Este termofusible va hacia la parte de la espiga donde va a estar la fase, ¿sí? O sea, donde va a estar, digamos, el lado positivo. No es un lado positivo, se le llama fase y neutra. Eso significa que acá, ¿sí? Yo voy a tener conectada la fase, ¿sí? Digamos que internamente así lo van a encontrar ustedes, ¿sí? Y esta parte, la salida del termostato, va conectado hacia la otra parte de la resistencia. Algunos de ustedes, no todas las planchas, tal vez las más antiguas, no, casi todas las más recientes, tienen como un LED. Algunos piensan que es un LED, pero no es un LED, va, chicos. El foquito ese que sacaron ustedes por ahí es realmente es una lámpara de neón. Es un pequeño foquito de neón. No es un LED, es un pequeño foquito de neón. Vamos a poner N, ¿sí? Viene para acá y está conectado. Está conectado, ¿verdad, chicos? Para esta parte de la resistencia también, ¿sí? Y entonces lo que ustedes van a encontrar ahí sería esto. En la mayoría de las planchas ustedes van a encontrar este tipo de circuitos, chicos. Todos. Tal vez el único que puede no estar es este termofusible. Vamos a poner TF, un termofusible, ¿sí? Puede ser que ese no lo encuentre, ¿ya? Pero muy pocas veces. Ahora bien, ¿cómo es que funciona esta situación? ¿Cómo es que funciona lo de la plancha? Muy sencillo. Ustedes la conectan, pero yo les quiero preguntar algo. ¿Será que solo conectándola ven ustedes que funciona? O sea, ¿solo la conecta y calienta? ¿O le tengo que hacer algo más? Y sí, profe. Pues Profe, hay yo veces creo que esto tiene que tener algo más. ¿Cómo? hay que mover esa perilla. Hay que mover la perilla. Si la perilla está en cero, aunque esté enchufada, ¿cómo se llama esto? La plancha no funciona. No calienta. La plancha no calienta hasta que yo le muevo. Y si ustedes ya se dieron cuenta, pues ahí tiene los niveles de temperatura, ¿verdad? El nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, 5 y creo que llega hasta el nivel 6. Serán velocidades de carro, ¿verdad, chicos? Pero las planchas normalmente tienen 6 velocidades, no, 6 temperaturas, ¿verdad? Entonces, y no sé si también tiene el indicador del vapor. Hasta que llega a cierta temperatura, ustedes tienen la opción ¿cómo se llama esto? La opción del vapor. Mientras más caliente, más fácil de evaporar el agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy sencillo. La perilla esa que ustedes ven, ¿sí? Que ustedes mueven en la plancha, está conectada por medio de un tornillo
hacia el termostato, ¿sí? Hacia el termostato. Ahorita vamos a explicar. Antes de meterme a cómo funciona bien todo, solo quisiera mencionarles el fusible térmico, ¿verdad, chicos? Recordemos que acabamos de ver lo de un fusible, lo vimos así, ¿verdad? Era una pequeña capsulita así como que de cristal, ¿sí? Y estaba así y yo le miraba un hilito por dentro, ¿sí? ¿Verdad? Tenía el hilito y ese hilito es un hilito especial. Por ejemplo, si fuera de 240 voltios, entonces aguanta 240 voltios y por ejemplo, que fuera de 6 amperios, ¿sí? Entonces, ¿qué función tenía ese fusible? Muy sencillo. Si yo venía y de repente por algún fallo en la red eléctrica o caía un rayo o pasaba algo y se levantaban más de 240 voltios, entonces ese hilo se rompía. Igual pasa con los amperios, si de repente por alguna descarga eléctrica o por un fallo en la red, la corriente se eleva, pues también pasa lo mismo. O sea, ese hilito es especial para que media vez sobrepase esos valores, se rompa. Entonces, al romperse, es como que yo tuviera un circuito abierto, ¿verdad? Un circuito abierto donde no pasa energía y el fusible lo que hace es proteger, ¿verdad, chicos? A veces actúa bastante bien, a veces no actúa a tiempo y por eso se terminan quemando las demás cosas, pero para eso sirve el fusible, para proteger. Ahora, el fusible térmico, este que yo tengo acá, hace exactamente lo mismo. Lo único es de que no funciona por voltaje y por corriente, sino que funciona por temperatura. O sea, si en algún momento se calienta demasiado, ¿verdad? La plancha, lo que pasa es, chicos, es de que ahorita van a ver ustedes cómo funciona el termostato, pero si ustedes agarran solamente la resistencia, ¿sí? Esa resistencia en colochitos, sería muy bueno conseguir una resistencia de esas colochitos, y ustedes solo le ponen corriente, se empieza a poner rojo, y se comienza a calentar. Pero como no tiene algo que lo regule, ¿sí? La resistencia esa roja, ¡pum! Se calienta tanto que de repente uno de los pedazos se desprende y se rompe la resistencia. Entonces, la resistencia se puede dañar, ¿verdad, chicos? Porque no tiene un regulador. O sea, no es de que yo tenga algún regulador. Entonces, ese fusible sirve por si en algún momento el regulador que tenemos en la plancha, que es el termostato, ¿verdad, chicos? No funciona o pasa algo indebido, ese fusible se rompe, ¿verdad? Ese fusible se rompe, ¿verdad, chicos? Y miren cómo se rompe el fusible y está conectado a la fase, a una de las de la alimentación. Hagan lo que hagan ustedes, media vez aquí esté roto, no estoy alimentando nada del termostato. Entonces, aquí ya podemos encontrar nosotros una de las fallas que puede tener una plancha. O sea, definitivamente si está dañado este termofusible, puede ser que ya no me caliente, ya no me funcione, simple y sencillamente cambiándole ese termofusible. Entonces, yo ya arreglo la plancha. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Entremos a ver cómo funciona la plancha, cómo funciona en sí. Miren, es tan sencillo. Ya pareciera algo fuera de lo común, pero no lo es. Es muy sencillo. Esta perilla, como les digo, está conectada a un tornillito que está conectado a ciertas placas que tiene ¿cómo se llama esto? El termostato bimetálico. ¿Por qué le decimos bimetálico? Porque está hecho, bi significa dos, está hecho de dos metales. ¿Para qué está hecho de dos metales? Ahorita también se los voy a explicar, ¿ok? Entonces, digamos que ustedes ya más o menos se acuerdan cómo estaba el relé, ¿va? El relé por dentro está como que una pieza por acá, está otra pieza por acá, pero nunca se están tocando, ¿verdad? Entonces, cuando el relé empieza a activarse, se activa su bobina, jala una de estas y entonces ya tiene contacto. Pues más o menos así funciona el termostato. El termostato es como que tuviera dos contactos que no se están tocando y vienen ustedes por medio de esta perilla, empiezan a jalar, pues hice un 2, ¿va? Y quería hacer una flecha. Empiezan a darle vuelta a esa perilla y entonces ese tornillo ese tornillo está aquí, miren, digamos que está acá, ese tornillo, y aquí está la perilla,
esa perilla empieza a girar y entonces empieza a empujar cada vez más acá. Entonces, cuando hacen contacto, cuando por fin hacen contacto estas piececitas, ¿verdad, chicos? Entonces ya hay continuidad. Entonces ya tengo la línea neutra, hace contacto, entonces la línea viva viene, la fase entra por acá, pasa por el termofusible, pasa por el termostato y entonces por aquí entra neutra y por aquí entra la línea viva, ¿verdad? Entonces la línea viva empieza y comienza a circular voltaje y corriente en esta resistencia. La resistencia, ¿verdad, chicos? La resistencia se empieza, uy, yo creo que ya se acabó el periodo, jóvenes, ni me había dado cuenta y ustedes no me dicen. Ya nos habíamos ahí emocionado, que por fin ya no había dado problema esto. Pero todavía tenemos un periodito ya de último y les termino de explicar este circuito, cómo es que funciona y las demás fallas que puede tener. ¿Sí? Y quisiera que hiciéramos algunas mediciones con multímetro también. ¿Sí? Bueno, Para ver, por profe, ejemplo, la de Henry que no funciona, podría ser que alguna de las piezas esté dañada y tal vez cambiando la jala y usted solo llega con sus papás y les dice, bueno, gastó 5 quetzales en el repuesto, su tiempo y demás, les pide unos sus 50 y ya se ganó unos sus 40 quetzales. No, broma, gente. Entonces, 1000 varitos, profe. ¿cómo? Unos 1000 varitos, profe. ¿Solo el termostato encontró usted, Henry, en su plancha? ¿O tenía el termofusible? Yo No, creo, profe, no, que solo es el termostato. tal vez ya viene fusionado el termostato con el termofusible. Mire, Ok. Ok. Si es la resistencia, por eso les decía yo que ahí tiene unos remaches, miren. Esos remaches los podemos sacar para cambiar la resistencia también. Que la resistencia se puede quemar, ¿va? Bueno, pero chicos, los veo en un ratito. Los veo más tardecito y terminamos esta situación. Bueno, no hemos terminado, pero todavía tenemos más periodos en la semana. ¿Estamos, chicos? bueno, profe, al rato. Bye.